No vas a creer lo que acaba de ocurrir en las profundas y aisladas tierras salvajes de Alaska. Hace tan solo un minuto se han dado a conocer noticias impactantes sobre Marty Mayoroto, uno de los montañeros más legendarios. Por fin alguien se ha armado de valor para ir a ver la vieja cabaña de Marty, y lo que han encontrado dentro ha conmocionado a todo el mundo. Habían pasado 4 años desde la última vez que alguien pisó aquella cabaña, pero seguía allí intacta, congelada en el tiempo como un testigo mudo de algo no dicho. Antes de que nos sumerjamos en la verdad de lo que ocurrió ahí fuera, asegúrate de darle a me gusta a este video, suscribirte y activar tus notificaciones, porque lo que estamos a punto de descubrir es algo que un montañés mantuvo oculto durante años. A medida que se corre la voz sobre Marty, una pregunta resuena por todos los rincones de la comunidad. ¿Qué ocurrió realmente ahí fuera? Mira este vídeo hasta el final, porque lo que está a punto de revelarse te dejará absolutamente sin palabras. Marty Mayoroto pasa cada brutal invierno viviendo en una primitiva cabaña de madera de una sola habitación en lo más profundo del desierto de Alaska, a cientos de kilómetros de la civilización. Al principio nadie pensó nada de su desaparición. Marty era conocido por desaparecer en la naturaleza durante semanas, a veces meses. Fue diseñado para el frío, construido para el silencio, hecho para una vida a la que la mayoría de la gente no sobreviviría ni un solo día. Es el mismo hombre que hemos visto en Mountain Men, maniobrando a través de inviernos implacables y enfrentándose a los peligros de la naturaleza. Pero esta vez la historia es diferente. No está en el punto de mira por el clima o la vida salvaje. Es por algo mucho más oscuro, algo más frío, algo que ha sacudido a toda la comunidad de los hombres de las montañas. Se trata de lo que encontraron cuando abrieron la puerta de su vieja cabaña. Todo empezó cuando los vecinos se dieron cuenta de que hacía días que no veían a Marty después de registrarse en su cabaña para pasar el invierno como siempre hacía. No estaba en los senderos, e incluso su amigo más cercano en Alaska, que normalmente ya tenía noticias suyas, no había recibido nada. Entonces, se vio una extraña columna de humo cerca de la cabaña. No era el tipo de humo que salía de una estufa o de un fuego para calentarse. Parecía extraño, sospechoso. Nadie esperaba lo que vino después. 2 tramperos decidieron ir a la cabaña para ver cómo estaba Marty. En Alaska, los tramperos se cuidan los unos a los otros, sobre todo cuando el frío se vuelve implacable y las noches se alargan interminablemente. Hicieron el equipaje ligero y emprendieron el viaje hacia la cabaña. Aquella mañana, el aire de Alaska era terriblemente frío, el tipo de frío que hace crujir la nieve bajo las botas. Durante kilómetros los únicos sonidos eran el viento rozando los pinos y el bajo gemido de la tierra helada bajo ellos. Apenas pronunciaron palabra. Ambos hombres estaban sumidos en sus propios pensamientos, preguntándose qué podría haber mantenido a Marty fuera de su vista durante tanto tiempo. Cuando por fin llegaron al valle donde se encontraba su cabaña, la nieve estaba más amontonada de lo habitual. La pequeña estructura de madera que Marty había construido con sus propias manos descansaba en el borde de un claro solitario semienterrada bajo el peso del invierno. El techo se hundía ligeramente, pero la cabaña seguía firme como el hombre que la construyó. Los hombres se detuvieron a unos 15 metros. Algo iba mal. No había huellas hacia o desde la cabaña. No había señales de movimiento. Solo silencio. Un silencio inquietante que les apretó el estómago. Gritaron el nombre de Marty, pero el viento se tragó sus voces. Esperaron. Llamaron de nuevo. Todavía nada. Se acercaron con cautela. La puerta de la cabaña estaba ligeramente entreabierta, empujada por el viento. Solo por eso sintieron un escalofrío. Marty nunca dejaba la puerta abierta, ni siquiera cuando estaba cerca. Uno de los hombres se quitó la nieve de los guantes y cogió el picaporte mientras el otro se quedaba atrás observando. La puerta crujió al abrirse y su sonido resonó en el aire inmóvil. Dentro el frío se sentía más pesado, más espeso. Uno de los hombres se paró en el umbral y llamó a Marty en voz baja, apenas un susurro.
No contestó. Entraron en la habitación en penumbra iluminada solo por la débil luz que se colaba por las grietas de las paredes. Algo estaba mal, profundamente apagado. Todo dentro estaba desparramado, la mesa volcada, la estufa movida, la ropa de Marty fuera de lugar. Su abrigo había desaparecido, su rifle también. Parecía que alguien se había marchado con prisas, o que alguien había estado escondiendo algo. Los dos hombres intercambiaron miradas incómodas. Conocían a Marty lo suficiente como para saber que era un hombre de orden. No cometía errores por descuido. Nunca dejaba su espacio en caos. Entonces, ¿había hecho esto intencionalmente? ¿O algo lo había forzado a hacerlo? Continuaron buscando. Uno de ellos se acercó a la estufa. Estaba helada. Las cenizas de su interior parecían intactas desde hacía días, quizás semanas. Una taza estaba al lado medio llena de agua congelada. Solo un pequeño detalle, pero suficiente para confirmar que algo había ido terriblemente mal. Todo parecía demasiado deliberado como escenificado. Como si Marty quisiera dejar un mensaje. O esconder uno. Se había involucrado en algo siniestro, entonces uno de los hombres se acercó a la parte trasera de la cabaña y se detuvo en seco. Algo en el suelo le hizo quedarse helado. «No vengas aquí», susurró con voz temblorosa. Pero era demasiado tarde. Su compañero ya lo había visto. Fuera lo que fuese, dejó a ambos hombres sin habla. Uno de ellos dio un paso atrás. El otro se quedó completamente inmóvil, no congelado por el frío, sino de puro miedo. Permanecieron así durante varios minutos mirando fijamente, incapaces de hablar. Pasaron los minutos. Tal vez más. No intercambiaron palabras. Finalmente salieron lentamente de la cabaña y cerraron la puerta tras de sí. La nieve empezó a caer con más fuerza, borrando sus huellas a medida que se alejaban. Ninguno de los dos miró atrás. Cuando por fin llegaron al campamento base, enviaron un breve mensaje por radio. «Acabamos de encontrar algo espantoso en la cabaña de Marty Mayorotto». Eso fue todo lo que dijeron. Esa misma noche la noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por toda la comunidad de Alaska. La gente comenzó a hacer preguntas, preguntándose qué podría haber dentro de esa cabaña para sacudir a dos hombres experimentados hasta la médula. Eran personas que habían visto accidentes, tormentas, depredadores. Pero su reacción esta vez fue diferente. Por la mañana un pequeño grupo de búsqueda estaba preparado para volver, pero antes de marcharse los dos hombres originales se negaron a volver. Uno de ellos dijo que había visto suficiente de ese lugar para toda la vida. Y el otro ni siquiera quiso explicar lo que quería decir. La naturaleza no revela sus secretos fácilmente. Y ese día parecía que la cabaña de Marty se había convertido en uno de ellos. Durante el resto de esa semana, el tiempo empeoró. La intensa nevada sepultó los senderos y la cabaña desapareció bajo ella. Pero la historia siguió extendiéndose como un susurro por los pueblos. ¿Qué vieron? ¿Qué podía hacer que hombres adultos que habían vivido ventiscas y ataques de osos se volvieran tan desaliñados? Averiguaríamos la respuesta. Lo único seguro es que habían encontrado algo en aquella cabaña. Algo que les hizo darse cuenta de que Marty no era quien todos creían. Nadie sabía el qué había. Y los dos hombres que lo descubrieron no hablaban. Y mientras la nieve seguía cayendo, la pregunta empezó a hacerse más fuerte que la propia tormenta. ¿Qué encontraron realmente dentro de la cabaña de Marty Mayorotto? El pequeño grupo de búsqueda estaba listo para partir al mediodía. El equipo estaba formado por 3 lugareños que conocían bien el terreno y un oficial de vida salvaje que había trabajado anteriormente con Marty. Habían hecho las maletas antes, llevando solo lo necesario: cuerdas, linternas y agua. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos se preguntaban lo mismo. Si lo que se encontró en la cabaña hizo que los dos rudos tramperos volvieran pálidos y sin habla. ¿Qué les esperaba? El cielo estaba despejado cuando arrancaron sus motos de nieve, pero el aire era frío y helado. Cada sonido resonaba en el claro. Cuando llegaron al borde, todo tenía el mismo aspecto que habían descrito los hombres. La cabaña permanecía silenciosa y solitaria, medio enterrada en la nieve. El viento barría el tejado como si intentara borrar el lugar de la memoria.
Uno de los hombres apagó el motor y se quedó mirando un momento. ¿Sentís eso?, preguntó. Los demás no contestaron, pero todos sintieron ese extraño y pesado silencio que flota en el aire cuando algo no va bien. Bajaron de las máquinas y se acercaron lentamente a la puerta. Sus botas se hundían en la nieve a cada paso. Cuando llegaron al porche, uno de ellos quitó la nieve del picaporte y lo abrió de un empujón. El mismo crujido volvió a llenar el aire. El mismo sonido que había detenido a los dos primeros hombres. Dentro estaba oscuro y quieto. El aire era lo bastante frío como para picar la garganta. Se había formado una capa de escarcha sobre la mesa y las paredes que brillaban débilmente a la luz de sus linternas. Todo estaba exactamente donde Marty lo había dejado. Su caja de cambios estaba abierta y todas sus herramientas estaban esparcidas por el suelo. La silla seguía volcada junto con la mesa. Su chaqueta estaba en el suelo y aún faltaba su rifle. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Uno de los hombres gritó en voz baja: «Marty». Su voz sonó demasiado fuerte en el pequeño espacio, pero no obtuvo respuesta. Se dispersaron con cuidado, cada uno moviéndose por la cabaña con pasos silenciosos. El agente examinó la estufa y observó que las cenizas estaban frías y grises, pero no eran antiguas. Alguien había encendido un fuego aquí no hacía mucho, tal vez hace unos días o una semana. Uno de ellos dijo que Marty estaba aquí en la cabaña y que fue él quien lo hizo. Uno de los hombres cogió un cuaderno que habían dejado detrás de la puerta. Pasó algunas páginas leyendo la tosca caligrafía. Había notas sobre el tiempo, el número de trampas que había colocado e incluso algunos bocetos rápidos del terreno. Frunció el ceño y se quedó mirándolo más tiempo del debido. «Algo no va bien», dijo en voz baja. Los demás no contestaron. Se habían dado cuenta de algo más. Había débiles marcas en el suelo de madera cerca de la pared del fondo. No eran pisadas, y tampoco parecían arañazos de herramientas. Parecía como si hubieran arrastrado algo por el suelo y luego se hubieran detenido. El agente se arrodilló para ver mejor, quitando la nieve de las tablas. Su linterna captó algo brillante durante un segundo antes de apagarla. Se levantó lentamente. «¿Qué has visto?», le preguntó uno de los hombres. No contestó. Miró una vez más alrededor de la cabina con expresión tensa. Le dijo al equipo que tenían que irse. Lo hicieron. Ninguno de ellos habló hasta que estuvieron a varios metros de la cabaña. La nieve caía ligeramente ahora, cubriendo sus botas y el sendero tras ellos. Finalmente uno de los hombres rompió el silencio y preguntó al oficial qué había visto en la cabaña. El agente negó con la cabeza y dijo que no era algo que pudiera explicar. Al menos no todavía. Permanecieron mucho tiempo fuera mirando la cabaña. De vez en cuando uno de ellos miraba hacia la puerta como esperando que alguien saliera. Pero nadie lo hizo. Para cuando regresaron, la luz del día se estaba desvaneciendo. El valle se había oscurecido y el cielo se volvía anaranjado sobre las crestas. Ahora hacía más frío y se respiraba más silencio. Incluso el sonido de las motos de nieve parecía lejano, engullido por los árboles. Cuando por fin llegaron al pequeño pueblo esa noche, dieron un breve informe de cómo la habitación parecía desorganizada. Proporcionan demasiados detalles o no explican lo que realmente vieron. El oficial dijo que volverían cuando mejorara el tiempo, pero su voz sonaba cansada e insegura. Los tramperos que les habían precedido no hicieron muchas preguntas. No querían hacerlas. Ya sabían que lo que había dentro de esa cabaña no era algo que se pudiera describir fácilmente. En los días siguientes, la gente intentó reconstruir los hechos. Algunos decían que la cabaña había estado vacía. Otros decían que había señales de que Marty había dejado algo misterioso. Algunos incluso afirmaron que había una nota que insinuaba lo que había estado sintiendo en sus últimos días en la trinchera, aunque nadie llegó a verla por sí mismo. Se convirtió en el tipo de historia que crecía entre susurros. Cada versión sonaba ligeramente diferente, pero el sentimiento que acompañaba a la historia era siempre el mismo. Provocó inquietud, tristeza y confusión. Nadie presentó fotos ni filtró detalles. Fue como si todos los que fueron allí acordaran no hablar de lo que encontraron. Uno de los lugareños que había ayudado a organizar la búsqueda dijo algo que se le quedó grabado a la gente. Dijo: «Hay cosas que ves ahí fuera que tienes que guardarte para ti». Esa frase se difundió más rápido que cualquier informe, y eso es lo que lo hacía aún peor.
La cabaña permaneció allí enterrada bajo la nieve guardando lo que quedaba de verdad en su interior. Por primera vez, la gente empezó a darse cuenta de que quizá no se trataba de lo que encontraban, sino de lo que sentían al verlo. Ese silencio pesado, ese momento en el que hasta el viento pareció detenerse. ¿Qué podía causar ese tipo de reacción? ¿Qué podía hacer que hombres adultos que habían cazado lobos, enfrentado tormentas y luchado por sobrevivir, se quedaran helados incapaces de hablar? Nadie podía decirlo. Cuando la noche volvió a asentarse sobre el valle, la cabaña desapareció en la oscuridad. La nieve seguía cayendo suave e interminable, cubriendo las huellas de todos los que habían ido y venido. Y sin embargo, lo que encontraron, lo que les dejó sin habla, permaneció donde siempre había estado. Cuando se corrió la voz en el pequeño pueblo de Alaska, la gente ya cuchicheaba sobre el Marty Strap Line Hut. Nadie conocía toda la historia, pero todos sabían que algo no iba bien. Los pocos que habían subido por el sendero y vuelto a bajar no hablaban mucho. Solo dijeron que era espantoso. Eso fue suficiente para disuadir a la mayoría de la gente de asistir. Esa cabaña había estado allí durante años. Fue donde Marty puso a prueba sus límites contra el frío y demostró que el hombre y la naturaleza aún podían coexistir. Sin embargo, ahora se ha convertido en un hogar de secretos. Era un lugar que ahora suscitaba preguntas en lugar de admiración. El equipo de búsqueda que entró la primera vez no esperaba encontrar gran cosa. Pensaron que tal vez el lugar había sido destrozado por animales o enterrado bajo la nieve. Pero cuando cruzaron la puerta no fue el desorden ni los daños lo que les afectó. Era el misterio que aguardaba ser descubierto. Uno de los miembros del equipo de búsqueda dijo más tarde a alguien del almacén que no podía quedarse allí más de unos minutos. Dijo que el aire se sentía mal, como si el lugar se aferrara a algo que no debería. No dijo lo que vio, pero su cara dijo lo suficiente. Lo extraño es que nadie esperaba que la cabaña de Marty quedara en esas condiciones. Habían pasado meses desde que alguien había ido allí. Sin embargo, lo extraño era que algunas partes parecían intactas, mientras que otras parecían haber sido removidas recientemente. La estufa de leña estaba limpia y la linterna aún contenía aceite. Incluso la mesa del centro donde Marty solía escribir sus notas tenía marcas profundas, como si hubieran arrastrado algo sobre ella con prisas. Los hombres no se quedaron mucho tiempo. Se marcharon, no dijeron nada y se fueron directamente a la ciudad. Unos días más tarde, alguien más fue allí, un hombre que había trabajado con Marty antes. Quería ver las cosas por sí mismo, pero cuando volvió estaba pálido. Solo dijo, «No es lo que piensas», y se negó a volver otra vez. Aquí es donde las cosas empezaron a cambiar. La gente empezó a contar historias y a hacer especulaciones. Algunos decían que Marty se había dejado algo en aquella cabaña y que tal vez no quería que nadie lo encontrara. Otros decían que lo que habían encontrado ni siquiera era obra suya. Creían que alguien había subido allí tras él, alguien que conocía aquel lugar tan bien como él. Pero la historia más escalofriante vino de un piloto que sobrevoló la zona una mañana. Dijo que vio humo saliendo de la cabaña como si hubiera alguien dentro. Cuando aterrizó, y lo comprobó más tarde ese mismo día, la cabaña estaba fría. Sin fuego, sin huellas, sin señales de vida. Solo el mismo silencio inquietante. Los que conocían a Martin no le encontraban sentido. No era el tipo de hombre que dejaba las cosas desordenadas. Cada parte de su vida se basaba en la rutina. Se levanta todos los días, revisa sus trampas, arregla su equipo y sale a cazar. No se perdía ni un paso. Así que para él dejar un lugar medio usado, medio abandonado no tenía sentido. Algunos de sus amigos íntimos revisaron sus diarios tratando de reconstruir la historia. En una de las últimas entradas, Marty escribió algo que inquietó a la gente. Decía, «Tuve que hacerlo. No tenía otra opción». Eso fue todo. Sin seguimiento, sin explicaciones, nada después de esa página. Es extraño pensar que un hombre como Marty, al que tantos admiraban, llegara a cometer un crimen tan atroz. Nunca le tuvo miedo a lo salvaje. Así que si hizo algo tan aterrador entonces, ¿qué más había estado escondiendo todos estos años? Pasaron las semanas, y aún así, nadie quería acercarse a esa cabaña. Incluso las motos de nieve evitaban ese sendero. Se convirtió en una especie de frontera.
un lugar del que la gente hablaba, pero al que no se acercaba. Se tenía la sensación de que todo el mundo debía estar lejos de lo que hubiera dentro. Entonces llegó el rumor. Alguien afirmó que una noche vieron una débil luz en dirección a la cabaña. Solo un parpadeo. Unos segundos, luego oscuridad de nuevo. Al principio la gente se reía. Pero cuando una segunda persona dijo lo mismo, cesaron las risas. La luz se había visto 2 veces con días de diferencia, ambas en plena noche. Algunos pensaron que Marty había vuelto para cubrir sus huellas. Tal vez no quería ser encontrado, mientras que otros creían que era alguien más vigilando. Pero los que mejor conocían el bosque dijeron que era imposible que alguien se quedara allí tanto tiempo sin provisiones. El frío te comería vivo. Aún así, aquella luz hizo que la gente se preguntara qué había exactamente en aquella cabaña. Y la historia continuó propagándose. Los lugareños dejaron de hablar de lo que encontraron y empezaron a hablar de lo que sigue allí. A estas alturas, la pequeña ciudad se había vuelto silenciosa respecto a Marty. Incluso los que solían presumir de conocerle se mantenían alejados del tema. Hay algo en el desconocimiento que inquieta a la gente. Quieres respuestas, pero tampoco quieres conocerlas. En eso se había convertido su choza. Alguien dijo una vez: si te quedas quieto el tiempo suficiente en la naturaleza, harás algo que nunca has hecho. Tal vez Marty había hecho algo que no debía. Tal vez por eso su última nota sonó más como una confesión. La nieve seguía cayendo, cubriendo el camino hasta su cabaña, ocultando cualquier señal de quién pudiera haber entrado o salido. La naturaleza había vuelto a tomar el control, casi como si quisiera enterrar la historia junto con la cabaña. Pero la gente no puede olvidar. Todos los inviernos alguien saca a relucir la historia de la cabaña y lo que se encontró dentro. Incluso ahora nadie puede decir con seguridad lo que era. Lo que vieron, lo que sintieron, les cambió. Se les nota en los ojos cuando hablan de ello. Y quizás por eso tan poca gente se acerca ya a ese lugar. Lo cierto es que el Marty's Trapline Hut sigue en pie en algún lugar profundo de ese valle helado de Alaska. La nieve cubre su techo, el frío muerde sus paredes, y sin embargo de algún modo se siente vivo. Y la pregunta sigue siendo: ¿qué encontraron realmente allí? ¿Es Marty realmente capaz de cometer semejante crimen? Cuando el invierno aflojó por fin sus garras y los primeros signos de la primavera se deslizaron por Alaska, un pequeño equipo decidió volver a la cabaña Trapline de Marty Mayorato. La historia había crecido demasiado como para ignorarla. Los lugareños querían respuestas. Y aunque la mayoría tenía demasiado miedo para ir, 3 hombres se ofrecieron voluntarios para comprobarlo. Fue un guardabosques, un trampero desde hace mucho tiempo, y un hombre que una vez llamó a Marty un amigo. No fueron por la emoción o la fama. Fueron porque querían tranquilidad. Demasiados rumores corrían por la ciudad, y la gente empezaba a imaginar cosas que podrían no ser ciertas, pero en el fondo cada uno de ellos albergaba también una callada curiosidad. ¿Qué podría haber sacudido a tanta gente antes que ellos? El viaje no fue fácil. Incluso con la nieve derritiéndose, el camino a la cabaña de Marty seguía medio enterrado en hielo y tuvieron que abrir un sendero en la nieve para llegar a ella. El sol ya había empezado a salir cuando por fin llegaron a la zona donde se encontraba la cabaña de Marty. Desde lejos, la cabaña estaba oculta tras los árboles, pero a medida que se acercaban, vieron su techo entre los árboles. La cabaña parecía más pequeña de lo que esperaban. El guardabosques entró primero, empujando la puerta con la mano enguantada. Crujió, pero no como una puerta vieja normal. Era largo y desigual, casi como si el sonido se extendiera por el aire. Dentro la luz era tenue. El polvo flotaba en el aire, atrapando el último resplandor anaranjado del exterior. Todo parecía casi igual que antes. Las botas junto a la puerta, la vieja estufa y la pila de leña estaban desparramadas. También se fijaron en las marcas de la mesa y la pared, pero había algunas cosas nuevas que no podían explicar. Un trozo de cuerda colgaba de una de las vigas y parecía haber sido atado recientemente. Ninguno de ellos habló durante un rato. Era el tipo de silencio que te hace dudar de tus propios latidos. El hombre que mejor conocía a Marty finalmente susurró: «Así no es como lo dejó». Su voz se quebró un poco cuando lo dijo. Se movieron lentamente comprobando cada rincón.
El guardabosques abrió una pequeña caja de madera de la estantería, esperando encontrar trampas o mapas. Pero no vio nada. Uno de los hombres salió a tomar el aire. Más tarde dijo que el silencio de fuera era peor que el de dentro. Los árboles alrededor de la cabaña estaban quietos, ni siquiera una brisa, pero juró que había oído un débil crujido en lo más profundo del bosque, como si una rama se rompiera por el peso. Cuando miró no había nada. De vuelta al interior, los otros encontraron más pequeños detalles que no encajaban. El abrigo de Marty, el que siempre llevaba, estaba tirado en el suelo junto a la ventana. Parecía limpio, demasiado limpio, como si alguien se lo hubiera quitado con prisas. Sus trampas también estaban esparcidas en una esquina de la habitación, y la leña estaba medio quemada, como si alguien hubiera hecho fuego recientemente. No encontraron huellas en el exterior, ni señales de movimiento, nada de comida, ni herramientas extrañas. Era como si el lugar se estuviera preparando para el regreso de alguien. Al caer la noche encendieron una pequeña linterna. Ninguno de ellos quería admitirlo, pero el aire dentro de la cabaña comenzó a sentirse más pesado. La luz parpadeaba no por el viento, sino por algo invisible. El hombre más cercano a la pared dijo que sentía como si las sombras se movieran. No era evidente, solo lo suficiente como para erizar la piel. Acordaron quedarse un poco más para tomar notas y hacer fotos, pero cuanto más tiempo pasaban, más difícil era concentrarse. El guardabosques seguía mirando hacia la puerta. El hombre que había conocido a Marty seguía mirando la mesa, trazando las líneas talladas con el dedo. Dijo que no eran marcas al azar, que parecían como si alguien las hubiera arañado en un forcejeo. Pero no pudo distinguir ninguna escena que pudiera haber llevado a ello. El sol ya se había puesto cuando decidieron irse. Recogieron en silencio y salieron al exterior. En cuanto cruzaron el claro, uno de ellos se volvió. La pesadez y la frialdad que se habían instalado en su corazón tras visitar aquella cabaña persistían. De vuelta al pueblo, los hombres no dijeron mucho. Presentaron un breve informe en la oficina del guardabosques declarando que no habían encontrado señales de vida, a pesar de algunas pruebas de juego sucio. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que algo en ese lugar no estaba bien y que había un secreto enterrado en él. Se corrió la voz de nuevo y la historia creció. Algunos dijeron que los hombres vieron algo de lo que se negaron a hablar. Otros creían que la cabaña de Marty seguía activa y que de algún modo conservaba la vida que una vez la llenó. Un piloto local decidió sobrevolar la zona unos días después. Dijo que desde arriba la zona parecía completamente tranquila, sin señales de vida. Pero cuando volvió a sobrevolarla, captó un humo tenue cerca del tejado como metal reflejando la luz del sol. Giró su avión, pero cuando volvió a girarse, ya no estaba. A estas alturas, la gente había dejado de tratarlo como una historia más. La cabaña se había convertido en un lugar encantado. Algunas personas incluso dijeron que era una señal de que Marty nunca se había ido realmente y que podría ser él quien volviera para cometer el crimen. El guardabosques que había ido en ese viaje finalmente abandonó la ciudad. Dijo que no era por la cabaña, pero todos sabían que no era así. Había cambiado. Ahora hablaba menos, se quedaba en casa y evitaba los bosques. Los otros dos hombres rara vez venían a la ciudad. Desde entonces nadie se ha atrevido a volver. El sendero sigue ahí, pero la mayor parte está enterrada por la nieve y las ramas. La naturaleza ha ocultado casi por completo el camino. Sin embargo, de vez en cuando alguien menciona el nombre de Marty, la conversación gira constantemente en torno a aquella cabaña. La gente sigue haciendo la misma pregunta. Todos se preguntan qué se encontró aquel día en la cabaña. ¿Qué puede hacer que hombres adultos palidezcan y guarden silencio? Nadie tiene una respuesta. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que nadie se atreve a averiguarlo de nuevo. Lo que sea que encontraron dentro de esa cabaña trampa, aún persigue a todos los que escuchan esta historia. Sea lo que sea, lo que ocurrió en esa cabaña, sea lo que sea, lo que se vio o se sintió, dentro de esas paredes de madera, solo apunta a la escena de un crimen. La gente sigue esperando el día en que se revele la verdad y se descubran todos los secretos enterrados en esa cabaña. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué crimen cometió Marty y dejó su secreto en la cabaña?
¿Por qué todos guardan silencio sobre lo que dicen? Esperamos que Marty